Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat Danita, y la Agenda Nacional va a examinar parte 2, ¿no?, de este tollo gigantesco que se ha hecho de las elecciones dominicanas. Si alguien quiere estar más o menos en perspectiva de la magnitud de esto que se acaba de hacer, nada más hay que ver el titular de la prensa, donde dice, aquí aparece nada menos que el dominicano que apareció en la lista de los más corruptos del mundo, y apareció él, Félix Bautista, en la lista de los más corruptos del mundo. Bueno, oigan lo que dice aquí. Félix Bautista, el senador más votado. Y yo digo que si Quirino se hubiera postulado, probablemente hubiera tenido una votación mayor que Félix Bautista, porque esa es la democracia que hemos construido. Y desde luego que lo que hemos visto con todo este sainete electoral nos ha dado una medida de lo podrido que está todo este entramado de la partidocracia. La partidocracia que se vendió por aquello de reelección por reelección, le dieron paso inconstitucionalmente a una ley que la Constitución le prohibía tener efecto de retroactividad. No debieron haberlo aprobado nunca, y al aprobarlo debió haber algún organismo que dijera eso es nulo. No sucedió nada de eso. Y el trabajo, el mérito del trabajo investigativo de Percival Peña es haber puesto al desnudo la clase de institucionalidad, no podemos llamarle así, de pseudo instituciones que tenemos aquí en la República Dominicana con esta pseudo democracia. Aquí veo en el día que se da por un sentado que ya todavía no hay un parte final, un boletín final. Esta madrugada estaban dando el boletín número 5 y decía el director del sainete, ¿no?, Roberto Rosario, que probablemente en el día de hoy, quizás, si no hoy, pues mañana, se terminaría de dar el boletín último. Pero aquí se está dando por sentado. Y claro que se tiene que dar por sentado. Porque ¿qué fue lo que hizo Roberto Rosario? Que había convenido con los candidatos de la oposición que no se iba a dar ningún parte, sino producto de la comprobación manual de la votación. No, con la lectura que se había pasado por los el sistema electrónico, que tenía varios componentes, por cierto, comenzaron a dar lo que llamaron boletines provisionales. Pero desde luego eso no lo estaba dando la administración de la Lotería Nacional, eran boletines de la Junta Central Electoral, e inevitablemente iban a ser tomados al pie de la letra como los resultados de las elecciones, y eso es una casualidad. Pues oigan todo lo que yo le tengo apuntado a ese señor, que lo tengo en la categoría de charlatán, a Roberto Rosario Márquez. Él se empecinó en cambiar el procedimiento de conteo de los votos y dijo que el mismo día 15 estaríamos conociendo los resultados de todas las elecciones de los 4.000 cargos que estaban en proceso de elección. ¿No fue así que dijo?
Bueno, pues los equipos que configuraron el sistema electrónico estuvieron llegando hasta un día o 2 días antes de la fecha. ¿Por qué? Hoy un sistema nuevo se puede poner en marcha de esa manera. Yo creo que se enunció el sistema electrónico con la vista puesta en que no funcionara. Porque de qué otra manera se explica la renuncia de los 3.500 técnicos de la Junta Central Electoral. Todavía no han dado una explicación de eso. Y el sistema iba a funcionar cuando 3.500 del personal adiestrado para el manejo del sistema electrónico de repente renuncia a primera hora de la madrugada del día 15. ¿A quién les respondían esa gente? ¿Quién dio esa orden? No, ninguna explicación. Así. Bueno, pues, primero se hicieron unas pruebas de los equipos, fracasaron las pruebas, salió en los periódicos, el 80% de los puntos de destino de los mensajes o de los equipamientos, no llegaban los mensajes o no llegaban los equipos, un desastre. Y llega la fecha de las elecciones y hubo mesas electorales o colegios electorales donde no llegaron los equipos, en otros no llegaron los técnicos, y todavía agravado más porque había una renuncia masiva de técnicos del orden de 3.500. ¿Y por qué se dejó que esos equipos llegaran en el último momento cuando no se podía probar? Y además, para que el señor Roberto Rosario se tomara a mal los requerimientos que se le hacía de que se hicieran las pruebas. Comenzó a decirle improperios a la oposición. Yo digo, pero eso es una frescura del señor Roberto Rosario, porque las responsabilidades que él tiene encima son para asumir las responsabilidades de sus acciones. Y los que estaban ahí como actores de ese sainete que él montaba tenían todo el derecho de reclamar todas las aclaraciones que fueran necesarias y pertinentes. Sobre todo cuando nos dieron una primera voz de alerta desde Nueva York, el señor J. Malone, con un escrito muy oportuno que decía: el sistema electrónico sirvió aquí en los Estados Unidos para robarle las elecciones a Al Gore. Y ahí fue como que la gente comenzó a pensar, pero el sistema electrónico que dicen que es lo único que se va a utilizar para contar los votos, sirvió para un fraude. Pero claro, al contrario, el sistema electrónico es el que propicia un fraude, pero a velocidad del rayo. ¿Por qué? Bueno, porque está en el software, o sea, en el programa que maneja a las máquinas. Las máquinas simplemente obedecen al programa. Entonces comenzaron los reclamos. Vamos a probar todo esto. Yo recuerdo que el primer reclamo que hizo el grupo de Abinader, no sé si fue mal enunciado de su parte o fue distorsionado por la prensa, decía que querían desarmar los equipos. Bueno, desarmar los equipos parecía una cosa absurda, ¿no? Porque al volver a armar los equipos después de desarmarlos era postergar las elecciones. En realidad lo que debía haberse planteado era examinar los equipos. ¿Para qué? Para detectar cualquier conexión o interconexión indebida. ¿Por qué? Pues yo lo consulté con profesionales, ingenieros de sistemas. Me dijeron, una simple conexión con la línea telefónica por donde van a entrar las señales, pero va a permitir a un hacker entrar al sistema y cambiar la programación. Bueno, si usted detectaba una conexión indebida a la línea telefónica por donde iban a entrar las señales o salir las señales, ya usted estaba a manos de un hacker. Ahora resulta que se encontró a unos hackers. Todavía no tenemos el informe final de esto. Pues sí, había unos hackers. ¿Qué quiere decir esto? Quiero explicarlo para que se entienda que no podemos estar hablando de que ya está instalado el gobierno. No, lo que tenemos instalado es el fraude de Danilo Medina y del equipo de la USAID,
que yo lo llamo el equipo 1 y el equipo 2, porque le dijimos ya con mucha antelación al presidente Medina: presidente, usted está en una situación muy peculiar, porque usted tiene un equipo de la USAID a su alrededor que encabeza el señor Montalvo, pero hay otro equipo de la USAID que está en la verja del palacio, pero del lado afuera, semanalmente, todos los miércoles, pidiendo su cabeza como responsable de la corrupción imperante en el gobierno, lo cual es cierto. No porque el presidente esté robando, sino porque él es el responsable de todo lo que marche mal en su gobierno. Y el escándalo de los OISOE, que es una dependencia de la Presidencia de la República, señala directamente al presidente de la República como responsable. Pero entonces un equipo de la USAID, que es Poder Ciudadano, porque esa es la otra. Estamos cundidos, para usar un término muy dominicano, de agentes extranjeros, o sea, entidades, ONGs, o sea, organizaciones no gubernamentales, que son extranjeras, están pagados por el dinero extranjero. Y usted ve ahí equipos de juristas dando opiniones, pagados por la USAID. Usted ve equipos de politólogos que dan opiniones, pagados por la USAID. Es decir, todo lo que está llenando la prensa para influir en la manera de pensar de los dominicanos es la manera que quiere el poder extranjero que nosotros pensemos. Entonces, es muy difícil construir una democracia si usted no se vacuna en contra de la dominación de quien no es su amigo. Entonces nosotros en este momento estamos frente a las posibilidades de toda clase de fraude. Sabemos que con el conteo manual tradicionalmente aquí se ha hecho fraude y se le han quitado votos a uno y se le han puesto a otro con el sistema manual. ¿Había realmente la intención de que el sistema electrónico funcionara? Porque si se quería que funcionara, ¿por qué se dejó hasta el último momento instalar ese equipo? Para que no se pudiera probar. Y además cuando se pidió que se hicieran las pruebas, que se dijo que la OEA era que iba a hacer las pruebas del equipo, y finalmente no fue la OEA, sino una empresa americana, la PricewaterhouseCoopers, que tiene un tremendo récord de fullerías, como la tiene también la empresa Intra española, que fue la contratada para diseñar el sistema e indicar los equipos que se iban a utilizar, que no se sabe la procedencia. Alguien mencionó así y yo no sé si fue así o no, que eran chinos. Lo cierto es que todo eso luce como una improvisación después de haber dicho que el sistema iba a funcionar de tal manera que el mismo día 15, si antes de las 12 de la noche, se iba a saber todos los resultados a todos los niveles. ¿Y cómo es que todo eso falló hasta el extremo de que estamos, ya hoy es martes, las elecciones fueron el domingo, y se dice que probablemente hoy no termine, sino quizás mañana? Y yo digo quizás, y lo enfatizo, porque hay reclamaciones por todas partes. Oposición denuncia prisión en las juntas. Afirma quieren variar resultados, favorecen a sus candidatos. Y ahí están todos los candidatos. ¿Ustedes saben por qué? Porque la composición de ese Congreso tiene una enorme importancia. Si nosotros vemos lo que está pasando en el Brasil. Ya lo he dicho antes en el programa, pero lo quiero repetir ahora. La situación de la República Dominicana en medio de este sainete electoral y la de Brasil son dos copias. ¿Por qué? Porque hay un expediente que está caminando que se llama el expediente Odebrecht, y no es el expediente de Petrobras, es el expediente de tráfico de influencia internacional. Es el expediente de acusación a Lula por haber viajado a usar sus relaciones internacionales para hacer tráfico de influencia a favor de Odebrecht. Y en la lista de los países donde él hizo eso, de acuerdo al expediente que él tiene en el Brasil, y él está ya preso ya,
esta República Dominicana. Y yo presencié en la televisión la entrevista que le hicieron al ministro de Obras Públicas, donde la entrevistadora le preguntó específicamente eso. Le dijo, ¿ustedes no están preocupados con ese expediente que está acusando en Brasil contra Lula a propósito de Odebrecht? Y él le contestó, no, porque eso es ese expediente de Petrobras. Le dije, no el de Petrobras, el otro expediente. Y entonces él dijo, no, porque ese es un contrato que nosotros, y habló en plural, lo encontramos del gobierno anterior. ¿Y cuál era el gobierno anterior? El de Leonel Fernández. Y efectivamente, todas las obras que se han construido viales en este país tienen la mano de Odebrecht, a través de algunas empresas dominicanas que se utilizan como contraparte, pero es Odebrecht. ¿Y qué pasa con eso? Que ese contrato que se firmó en la gestión de Leonel Fernández resulta que tiene efectividad en los 4 años de Danilo Medina, porque las obras que se han seguido construyendo, las obras viales, todas las ha hecho Odebrecht, todas. Pero hay algo más, porque resulta que Odebrecht aparece también en las plantas de carbón para generar energía de Punta Catalina, que es un proyecto que da la casualidad que tiene un fallo, caramba, insólito. Se están construyendo en un terreno ajeno. Y ustedes pueden pensar que es posible que un gobierno emprenda un proyecto tan caro que le cuesta endeudamiento externo con bancos, porque a la hora de none, cuando Odebrecht fue encausada en Brasil a tal extremo de que su presidente Norberto Odebrecht tiene una sentencia de 19 años y 4 meses en las costillas. El presidente de la empresa de ingeniería más grande de Latinoamérica, junto con Andrés Gutiérrez, que también está operando aquí. Entonces, esa empresa, Odebrecht, tenía que traer financiamiento para las plantas de carbón. Al caer preso el presidente de la empresa, los bancos de Brasil se negaron a dar el financiamiento y el gobierno dominicano tuvo que salir a buscar ese financiamiento. Pero en terreno ajeno, señor, es una cosa tan garrafal que usted le pregunta a cualquier abogado, mire, yo tengo un dinero y me quiero meter en aquel solar a construir una casa, y le va a decir, no lo haga, porque todo lo que usted meta ahí ya deja de ser suyo y pasa a ser del dueño del solar. Pero nosotros estábamos invirtiendo en unos terrenos que, sorpresa, son de la casa Vicini. Entonces, además había ahí unos contratos de unas plantas, un contrato clandestino con una cláusula que decía, confidencial, este contrato no puede ser conocido de ninguna manera, no se podía dar publicidad. Así se ha estado funcionando en este país. Y entonces, no es entonces sorpresa que el senador que está en la lista de los más corruptos del mundo sea el más votado en estas elecciones, porque eso es lo que estamos eligiendo, la corrupción de la democracia. Desde luego, esto no tiene todavía capítulo final, porque ese es el mérito del trabajo de investigación que hizo el doctor Rafael Percival Peña. Demostrar que la corrupción y la podredumbre han llegado a las instancias más grandes o más altas de nuestra institucionalidad. El Tribunal Constitucional dejó que fuéramos a elecciones cuando todavía no había fallado, y aquí está el expediente que había sometido oportunamente la oficina Castillo, o sea, a nombre de la Fuerza Nacional Progresista, dice aquí. Pero dice Tribunal Constitucional, y esto tiene fecha sábado 14, o sea, la víspera de las elecciones, aclara que aún no tiene fallo sobre instancia de la Fuerza Nacional Progresista, y dice que el expediente todavía está en estado de fallo. Hoy, ¿cuándo rayos que van a fallar?
Y la instancia pues, era precisamente con relación a la inconstitucionalidad de esa modificación constitucional para permitir la reelección, y el Tribunal Constitucional se quedó callado. Y el otro es la Junta Electoral, que sometió 1 año y 6 meses con antelación la ley que la Constitución le exigía para poder convocar el referendo aprobatorio. Lo hizo, pero cuando lo necesitó, a mediados del año 2015, no solamente no estaba, ni había permitido, había desaparecido del archivo, al extremo de que le dieron entonces, y eso fue una pifia de los compiladores, una certificación al doctor Percival Peña que dice que ese proyecto de ley de la Junta Central Electoral no ha existido nunca en el Senado. Lo desaparecieron. ¿Y usted sabe quién es el responsable de eso? El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Sigfrido Pared Pérez, que era el presidente del Senado. Entonces es una situación que todavía no ha terminado. ¿Por qué? Bueno, porque no estamos aislados en el mundo, no nos ha impuesto la globalización. Ahí me mandaron una carta dirigida a la Casa Blanca que yo desde luego no firmaría nunca, pero ya la están firmando mucha gente, notificándole al presidente de los Estados Unidos el tollo que han hecho en la República Dominicana. Yo desde luego que no firmo eso, porque yo soy nacionalista. Y la porquería dominicana nos la vamos a comer y la vamos a batir aquí entre nosotros. Se nos acabó el tiempo. Volveremos sobre el tema, porque esto no se ha terminado. Que salud Leopoldo Pellananita. Hasta luego.